Buenas tardes, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una emisión más de la serie Finanzas Más Incluyentes. En esta ocasión tenemos un panel de lujo a propósito de lo que es la prevención del lavado de dinero, medios digitales, banca digital, todo lo que exploraremos a lo largo de esta hora de charla. Y me complazco en presentar a Elisa de Anda Madrazo, quien es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, tiene una larga trayectoria muy brillante, muy destacada, pionera en México en temas de lavado de dinero. Y qué mejor ya presentarte, Elisa, como presidenta electa, todavía no en funciones, de GAFI, nada más y nada menos del Grupo de Acción Financiera Internacional. Muy complacidos de tenerte hoy, Elisa. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación y por tan generosa presentación. Y también nos acompaña el expertazo de expertazos en temas aquí en México de prevención de lavado de dinero, banca digital, medios digitales de pago, Bernardo Mendoza, quien también tuvo una trayectoria muy destacada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en temas precisamente regulatorios, normativos, muchos de ellos vinculados con prevención de lavado de dinero. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Bernardo. Al contrario, Luis, Elisa, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues fabuloso. Aquí, como lo comentamos, se trata de tener un conversatorio en la medida en que se puede establecer el diálogo entre ustedes, que son los expertos, y la comunidad que nos está escuchando, que está participando con nosotros. Aquí en esta plataforma de IntelliJuris tenemos el compromiso de proveer de conocimiento jurídico, democratizar el conocimiento jurídico, como nosotros decimos, en todo el país sin costo alguno. Y por eso esta emisión es libre para quien acceda en estos momentos y después ya con el material grabado. Bernardo, empiezo contigo. El tema de la banca digital, medios digitales de pago, se maneja como una posibilidad moderna de interacción entre cuentavientes y el sistema financiero, y por el otro lado, pues también se manejan, y lo digo yo como escucha de estas noticias, como los grandes facilitadores de lavado de dinero. No quiero entrar al tema de las criptomonedas, pero sí como que lo percibo, hablo a título propio, ya nos dirán quienes nos escuchan, lo percibo como un mecanismo nebuloso, etéreo, propio de lo que son los medios digitales, la banca digital. Y bueno, ¿qué nos puedes decir en torno a las modernidades de la banca, de los medios electrónicos de pago y toda la modernidad que implica el reto que tiene la prevención del lavado de dinero desde esa perspectiva? Claro que sí, Luis. Pues muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todos por haberse conectado. Esperemos que este webinar sea de su interés. Y pues bueno, entrando al tema, pues como tú bien dices, Luis, yo creo que hay que remontarnos un poco al pasado, ¿no? O sea, al final de cuentas, las finanzas digitales vienen de una evolución continua a diferentes servicios que la banca tradicional en su momento otorgaba y sigue otorgando, ¿no? Y en temas de prevención de lavado de dinero, pues bueno, siempre ha estado o ya lleva muchísimo tiempo la regulación en materia de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, pues bueno, hoy en día tenemos diferentes tipos de servicios. Como tú bien dices, está la banca digital. ¿Qué es la banca digital en México? Y sobre todo, ¿qué son las fintech? ¿No? Yo me imagino que es donde a lo mejor puede llegar a haber mucho más interés, ya que está en boga de todos hoy en día esta palabra que es fintech, ¿no? Y fintech en México a lo mejor puede diferenciarse de muchos otros países, porque en México la ley fintech, que es el acrónimo, en realidad se llama la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Esta ley únicamente contempla
dos tipos de entidades o dos tipos de fintechs. Una que es las instituciones de financiamiento colectivo, que comúnmente se les conoce como el crowdfunding, y que tratan en donde meramente cuando hay una plataforma en donde se pone a la vista de ciertos proyectos para que terceras personas puedan invertir en estos proyectos o en estas plataformas, ¿no? A cambio de algún rendimiento. Y también están las instituciones de tecnología, las instituciones financieras de pago electrónico, que son las IFPES. Y las IFPES básicamente son las wallets, o comúnmente conocidas como wallets, que hacen las veces de ser dinero electrónico en México, pero que cada peso se convierte, por así decirlo, en un fondo de pago electrónico. Son instituciones de fondo de pago electrónico. Entonces, estas instituciones de fondo de pago electrónico, IFPES o wallets, al final de cuentas, es una posibilidad más para el público en general de obtener un mecanismo en donde pueda guardar su dinero y poderlo utilizar de manera digital o por medio de una tarjeta que comúnmente conocemos como de débito, ¿no? Entonces, tienes esta posibilidad en la que puedes también utilizar el celular como un medio de pago electrónico para obtener cualquier bien o servicios, y se asemeja mucho a una cuenta bancaria para términos prácticos. Sin embargo, hay muchas diferencias entre una institución de este tipo, que es una institución de fondos de pago electrónico, y un banco, ¿no? Y la primera es que a lo mejor, y la más grande, es que las instituciones de fondo de pago electrónico tienen que guardar los fondos de sus clientes en los bancos. Esto a diferencia de los bancos, que bueno, pues cada banco guarda y custodia el dinero de cada uno de sus clientes. Asimismo, puede haber algunas otras diferencias, como no se les llama dinero fiat común conocido en el mundo, y que es lo que están custodiando en los bancos. Acá son fondos de pago electrónico, ¿no? Y por último, la captación. La captación en realidad en un banco pues es abierta al público en general, recordando que la captación es la posibilidad que tiene un banco para obtener del público en general diferentes fondos o dinero para custodiarlos y también para utilizarlos para a su vez poder captar algunos recursos derivados de algunas actividades adicionales que hacen los bancos, a diferencia de las IFPES, que las IFPES no pueden captar de manera lisa y llana los fondos que tienen de sus clientes, toda vez que estos fondos, como bien se menciona, pues están custodiados o al final del día se tienen que custodiar en alguna cuenta de algún banco mexicano, ¿no? Sin embargo, estas dos entidades son las cuales están reguladas por esta ley FinTech, que si bien en el mundo las fintech son diferentes tipos de productos, servicios, plataformas. En México únicamente son estas dos entidades, las cuales están reguladas, y adicionalmente también la ley permite que existan modelos novedosos. También los modelos novedosos, que se le llama, comúnmente se le conoce como sandbox, también están regulados dentro de esta ley, y lo que pretende esta ley es revisar con estos modelos novedosos es que cualquier modelo que no se apegue a estos dos sectores, pero que tenga una actividad regulada, entonces que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México
puedan permitir la entrada a este tipo de jugadores con la finalidad de que puedan poner estos modelos a prueba y definir si por medio de esta prueba pues en realidad es un modelo de negocio que va a funcionar en el público en general, ¿no? Sin embargo, bueno, no me gustaría entrar a lo mejor dentro de lo que la ley en general regula, sino propiamente en prevención de lavado de dinero. En prevención de lavado de dinero, como bien están reguladas los bancos y todas las entidades financieras en México, también están reguladas estas entidades financieras tecnológicas. ¿Y cuáles son su regulación? Pues bueno, al final de cuentas la regulación es como también se aplican en bancos, como también se aplican en transmisores de dinero, como también se aplican en casas de bolsa, en todo el sector tradicional, lo que comúnmente conocemos hoy en día, ¿no? Y básicamente es que conozcan a sus clientes, que los identifiquen, que sepan cuáles son sus actividades, todo esto con la finalidad de prevenir que sean utilizadas para lavar dinero a través de estas instituciones. Y entrando propiamente a lo que tú señalas sobre estas finanzas digitales, qué es lo que se ha visto hoy en día, pues bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera publicó el año pasado la Evaluación Nacional de Riesgo y señaló que este tipo de entidades, las entidades fintech, tienen un riesgo de medio a bajo. Su nivel es de medio a bajo y toda vez que efectivamente el no tener una presencia con el cliente, pues bueno, hace que también la identificación del cliente únicamente se pueda realizar por medios tecnológicos y esto pues, puede traer sus dificultades, puede traer sus riesgos, puede traer derivados riesgos que las entidades deben de ser conocedoras y deben de tener los mitigantes suficientes. Pero también es cierto que las finanzas digitales y las fintech en México han ayudado a llegar a nuevas personas que no estaban llegando las entidades tradicionales o los bancos o las otras entidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también es cierto que la tecnología permite la llegada y la entrada a nuevas personas, a lugares muchísimo más lejanos y permite que las finanzas sean más incluyentes. La inclusión financiera en México ha sido un reto desde hace ya muchos años y con las fintech, pues bueno, es lo que se está tratando de acortar, ¿no? Que pueda haber unas finanzas mucho más incluyentes, que cualquier persona pueda ser acreedora de la obtención de algún servicio financiero en México por medio de alguna de estas plataformas. Bueno, esto a grandes rasgos. Y también pues, es cierto que tienen ciertos mecanismos que previenen el lavado de dinero, como por ejemplo la geolocalización. Cuando alguien quiere obtener un servicio de alguna plataforma, ya sea una institución de financiamiento colectivo o de una IFP, para poder identificarte, tú tienes que dar tu geolocalización adicional a los requisitos que hoy en día se dan y se otorgan en un banco para abrir una cuenta, ¿no? Entonces, el que se obtenga la geolocalización es muy importante y ayuda para que la entidad pueda conocer dónde está operando esta persona y entonces también pueda mitigar los riesgos. ¿Por qué? Porque en todas las entidades tienen matrices de riesgos por cliente en el cual uno de los factores que deben de incluir es en dónde se realizan las operaciones, ¿no? O el cliente dónde está realizando las operaciones. Entonces no es lo mismo el riesgo que a lo mejor una entidad pueda ver en una ciudad fronteriza a una ciudad del centro del país o una ciudad, si estamos hablando de remesas,
pues bueno, que tenga un gran flujo de remesas y que se esté utilizando ese servicio, a otro que a lo mejor no esté considerado como de un canal de gran volumen en temas de remesas. Entonces, esto permite también que la entidad pueda ir mitigando los riesgos y poniendo un mitigante específico para cada cliente. Muy en específico, si a lo mejor el cliente está operando en una ciudad fronteriza, a lo mejor tiene ciertos mitigantes que no van a utilizarse para alguien que esté operando en alguna otra ciudad que no sea fronteriza, ¿no? A grandes rasgos, Luis, yo creo que las finanzas digitales es una evolución natural, es una evolución que va a irse dando cada vez mayor, y todo esto derivado de que la pandemia ayudó a que todas las personas conozcan las maneras de conectarse de manera digital. Pues bueno, también los servicios digitales han ido avanzando de esta manera y cada vez va a haber más productos, más servicios en el cual la gente va a poder obtener los beneficios de no tener que ir de manera presencial a un lugar determinado a obtenerlos, pero también es necesario conocer esos riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, que en México el financiamiento del terrorismo lo tenemos muy ajeno, ¿no? Creemos que no está muy cercano a nosotros. Sin embargo, también estas entidades es necesario que conozcan cuáles son los riesgos en materia de financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque también están obligados a conocerlos y están obligados a mitigarlos. También existen sus propias normas y sus propias medidas de debida diligencia que deben de aplicar. Pues bueno, yo creo que a grandes rasgos podemos tener esta introducción de la prevención del lavado de dinero en estos medios digitales, y le podría dar la palabra a Elisa para que nos cuente un poco desde su perspectiva internacional. De acuerdo, sí, es muy interesante la forma en que esquematizaste esto. Muchas gracias, Bernardo, me quedó muy claro. Pero antes de ver si Elisa quisiera comentar algo, me quedan dudas que creo que son correctas las respuestas de mi parte, pero no quiero dejarlas pasar. A ver, los tipos de empresas fintech, debo entender que son parte integrante del sistema financiero, ¿correcto? Así es, así Ok. es. Y pero no son bancos, eso es importante aclararlo. Bien, Por lo tanto, como comentaste, sus recursos tienen que tenerlos precisamente depositados y tienen que manejarlos desde el sistema bancario mexicano, en su caso, como corresponde. De acuerdo. hay algunas reglas, digo, nada más como para priorizar y para señalarlo de manera muy específica. Estas fintech que están reguladas y que son estos dos tipos de entidades, los recursos al final del día, si tienen que dormir, por así llamarlo, en un banco. Entonces, los recursos de todos sus clientes al final del día deben de depositarse en cuentas especiales que están en bancos, en instituciones de crédito, y es donde se resguardan. Ahora, por lo tanto, digamos que las operaciones de fintech corren de manera autónoma, pero también en paralelo a lo que es el sistema bancario, lo que implica, y aquí viene ya un poquito entrando a temas de prevención de lavado de dinero, lo que implica que en el tema bancario, las mismas fintech tienen que empalmarse con las reglas del sistema bancario y tendrán las suyas propias, es lo que estoy entendiendo por vía de consecuencia. ¿De Sí, acuerdo? efectivamente, ambos tienen reglas en materia de prevención de lavado de dinero, pero muchas de ellas también son iguales y muchas de ellas también se comparten las mismas reglas. Y conforme la perspectiva que se tiene en México,
de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y lo que es el dinamismo que tiene la materia financiera, la materia contable, la materia de negocios, tiene un dinamismo vertiginoso de suyo, en sí mismo vertiginoso, pero también esto se potencia cuando estamos incorporando las tecnologías de la información. La pregunta es, ¿no existe un riesgo permanente de que esta modernidad de las fintech, de que el dinamismo, la forma vertiginosa en que se operan los negocios, exponencialmente aumentada con las tecnologías de la información, no haya un rezago permanente o un rezago constante en todo lo que corresponde a prevención del lavado de dinero? ¿O si habrá manera de que la autoridad, y también esto es un enfoque internacional, no es una temática propia de México? Ahorita que decías el financiamiento de terrorismo, pues sí, aquí en México no aflora, pero México está inserto en un contexto internacional, se tiene que cuidar todos esos aspectos en favor o en beneficio de otros países con los que se tiene un concierto, un entendimiento en estas materias. ¿No tenemos un riesgo de permanentemente estar rezagados en materia de prevención de lavado de dinero? Pues mira, Luis, efectivamente, como lo señalas, yo creo que Elisa nos puede contar también desde la parte, desde la perspectiva internacional, cómo desde Gafi han podido ir a la par, o lo que más se ha podido ir a la par con relación a las tipologías que se han ido conociendo, porque efectivamente, a ver, en palabras muy concretas, el lavado de dinero y la gente que está todos los días estudiando cómo lavar dinero y cómo ver la manera de poder evitar y lavar dinero y evitar a la autoridad, la fiscalización, etcétera. Pues sí, efectivamente, probablemente puede ir más rápido que lo que a lo mejor se puede regular y conocer. ¿Por qué? Porque siempre va a haber nuevos métodos para los lavadores de dinero. Sin embargo, también desde Gafi y desde todos los entornos internacionales y nacionales, también las entidades, bueno, los países deben de conocer cuáles son sus riesgos. Por eso yo hablaba de una evaluación nacional de riesgos. Porque no es lo mismo el riesgo que tiene México al riesgo que a lo mejor tiene cualquier otro país en Europa, ¿no? España, Portugal, etcétera. Entonces, México tiene la obligación como país y por medio de sus autoridades y por medio de los sectores de conocer cuáles son estos riesgos y cómo afrontarlos de manera que pueda evitar lo que tú bien señalas, que vaya más adelante el lavado de dinero por los maleantes que en realidad la prevención del lavado de dinero. Lo que se quiere hacer con la prevención del lavado de dinero es prevenir. Y para poder prevenir, pues necesitas conocer cómo se lava y cómo se realiza, los métodos que utilizan estas personas y tratar de evitar que lleguen a hacerse en el día a día, ¿no? Fíjate que hace un momento hiciste un comentario que se me quedó grabado, precisamente al presentar todo el cuadro ampliado de la temática que está aquí involucrada, y mencionaste el punto de la identidad, ¿no? Me quiero referir yo, Luis Pérez de Hacha, aquí estoy presente, pues más o menos puedo identificarme de alguna u otra manera con ustedes, sea porque me conocen o bien, y aquí viene la pregunta, pues yo puedo enseñar una credencial de lector, que es el medio que en México se considera como la credencial de ciudadanía o la credencial de identidad nacional. No tiene un nombre todavía formalmente asignado en México, pero que tiene estos mecanismos de identificación tienen sus peros. Por ejemplo,
Yo he estado muy involucrado con los temas, como asesor en los temas notariales, y a cada rato, pues ahora se está platicando de las plataformas digitales, de las tecnologías de la información, para efectos de celebrar actos ante la fe notarial. Y uno de los aspectos que así surge, en primer lugar, uno de los aspectos que surge es cómo se va a perfeccionar esa identificación. Eh, el reto me parece a mí, pregunto desde el desconocimiento, Bernardo, el reto que se tiene es cómo ligar a la persona física con la persona digital que te termine siendo la persona que está operando efectivamente en la plataforma digital. Me voy a meter a una cancha que sí conozco, esa sí conozco, la materia tributaria. La liga entre persona física y persona digital, es decir, Luis físico con Luis digital, es el certificado de sello digital, con un proceso que se sigue en el SAT, un proceso que incluso utiliza datos biométricos. Este proceso, y aquí va la pregunta, este proceso para efectos de identidad e identificación, podemos decir o podemos entender que en México es sólido o tiene los retos que puedan tener, y en eso Elisa nos puede ayudar, los retos que puedan tener en otros lugares del mundo, sobre todo en el entendido de que lo que es la base de datos del INE, pues es una base de datos para efectos electorales, que no está cerrada como credencial de identidad nacional, no está así perfilada. Sí es cierto que está enlazada con el Registro Nacional de Población, pero tiene ahí sus, sus quiebres, ¿no? Sí le falta un poquito de cierre. Para efectos electorales podemos considerar que es ideal, pero para efectos de identidad nacional. Ya me extendí, Bernardo, pero es una inquietud que me surgió de manera muy fuerte ahora que presentaste el tema. No, claro, a ver, creo que es un punto muy necesario a conversar. A ver, en México, la firma digital, la FIEL, sí es una firma que se encuentra dentro de los requisitos que estas entidades y que los bancos deben de solicitar, pero también lo que es cierto es que no todo el mundo lo tiene. Y la FIEL por excelencia, y como tú bien lo dices, es la manera de identificar plenamente a una persona por todos los procesos que conlleva. Sin embargo, no todo el mundo tiene esta FIEL. Yo creo que sería muy bueno el que se pudiera llegar a que toda persona pudiera tener su FIEL y que de esta manera se pudiera identificar plenamente a un usuario de estos servicios. Sin embargo, en caso de no contar con la FIEL, lo que se pide y que también es parte del proceso de identificación de cada uno de estas plataformas es, por ejemplo, que adicional a su tarjeta del INE o de su pasaporte, pues bueno, se realicen pruebas y videollamadas como modelos como GIF, en los cuales permiten que la captura de los datos de la identificación y los rasgos de la persona puedan ser iguales o puedan coincidir hasta en un 90%. Adicional, que se tiene que validar con el Instituto Nacional Electoral o bien la CURP también validarse ante las entidades gubernamentales correspondientes con la finalidad de que no se utilicen y no se lleve a cabo algunas prácticas como robo de identidad, etcétera, y que sea la persona que en realidad sea la que quiera realizar la operación la que se esté identificando, ¿no? Pero sí existen mecanismos y siempre habrá personas y mecanismos también alternos que traten de violar este tipo de procesos. Sin embargo, las entidades deben de aplicar rigurosos estándares con la finalidad de que en realidad se aseguren de que Luis de Hacha está realizando operaciones con una entidad financiera para que no se lleven a cabo o se prevenga
cualquier mal uso de una identidad de una persona o de prevención de lavado de dinero, entre otros ilícitos, ¿no? El riesgo está, el riesgo siempre va a estar, pero también sabemos hoy en día que las identificaciones y las INES también pueden ser vulneradas y pueden llevarse ante una ventanilla de un banco, y si no se aplican los datos biométricos, pues también se podrá estar violentando algunas operaciones aún y cuando sean presenciales, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el riesgo siempre va a estar latente, sea de manera presencial o sea de manera digital. Adicionalmente, pues también se toman datos biométricos en las plataformas digitales y se deben de consultar ante las instancias gubernamentales necesarias para que se acceda a esta base de datos y se obtenga un resultado en beneficio, o que sea un resultado correcto de la persona que dice ser que está haciendo la operación, ¿no? Oye, Bernardo, otra pregunta, aprovechando, se me vienen muchas, pero voy a procurar ser muy concreto. Hace un momento decías que los grandes cerebros, contadores, abogados, financieros, asesores fiscales, que traen una práctica indebida, profesional indebida, están asesorando a los grandes movimientos de dinero con recursos que provienen de operaciones ilícitas, es decir, lavado de dinero. Pero me quedó una duda. El sistema bancario que conocemos tradicionalmente, en la forma que lo operamos en el día a día, y conforme ha sido una larga tradición bancaria, primero y después ya como instituciones financieras, pues sí conocemos que se pueden operar cantidades de dinero importantes en forma tal que el riesgo se tiene medido en el sistema financiero, tradicional vamos a llamar. A través de las empresas fintech se puede hacer manejo de volúmenes grandes de dinero en forma tal que el riesgo de lavado de dinero tenga una dimensión equiparable a lo que es el sistema financiero tradicional. Es decir, invento un número: si en el sistema financiero tradicional se puede manejar $1 millón, $2 millones, 10, en el sistema fintech también se pueden operar cantidades de dinero de esas dimensiones. Pues bueno, mira, en la parte fintech, únicamente quien puede operar ese tipo de volúmenes sería una institución de fondos de pago electrónico, porque las instituciones de fondo colectivo, pues bueno, no llevan a cabo operaciones de resguardo o de cuentas hacia clientes, ¿no? Tienen su objeto, como lo mencionábamos, es poner en contacto a inversionistas y gente que tiene proyectos para que se pueda realizar el proyecto. Entonces, la parte de instituciones de fondo de pago electrónico, pues bueno, las cuentas, al igual que los bancos, tienen diferentes niveles. Y estos niveles deben de, conforme van subiendo los niveles, deben de asegurarse que se tiene mayor conocimiento de un cliente. Se puede llegar a depositar o a transferir estas grandes cantidades por medio de una fintech. La respuesta es sí, porque estos jugadores también tienen, por ejemplo, acceso al sistema de pagos por SPAY, ¿no? Que está en el Banco de México. Y dentro del SPAY, pues bueno, se pueden mover cantidades iguales que un banco y una fintech. Esto lo que permitiría que también pudieran moverse estas grandes cantidades que señalas. Sin embargo, los riesgos que tiene una fintech, al final de cuentas, también se acotan, porque normalmente las fintech tienen que, un cliente de una fintech primero pasa por los filtros de un banco y luego vuelve a pasar por los filtros de prevención de lavado de dinero de una fintech, porque todos los recursos, o el 100%, las fintech están hechas para que los recursos sean de manera electrónicos o digitales.
no que existan depósitos en efectivo. Y ahí sí hay una gran diferencia entre una fintech y un banco. Mientras que un banco puede tener grandes volúmenes en efectivo, una fintech solo tiene muy pocas cantidades y necesita autorizaciones especiales para que se pueda aceptar el dinero en efectivo. Y te lo pongo igual en un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos una fintech. Una fintech no tiene sucursales, ¿no? A diferencia de un banco. ¿Por qué? Pues porque es un banco digital, por así llamarlo. Existen diferentes bancos digitales que al día de hoy ya conocemos, que estos bancos digitales no tienen sucursales. ¿Quiénes van a ser sus sucursales? Pues son terceras personas que se dedican principalmente a otros objetos, como los supermercados, tiendas de abarrotes o algún otro comisionista que tiene diferentes o tiene una múltiple cadena de comercios que pueden hacer facilitadores para que entre dinero en efectivo o que salga de dinero en efectivo. ¿Por qué? Pues porque es cierto que somos una economía que el efectivo al día de hoy se utiliza muchísimo, muchísimo más que el dinero digital por obvias razones. Y entonces se necesita de que existan estos comercios para que puedan entrar y salir los ahorros o los fondos de pago electrónico que están en estas billeteras electrónicas. Pero estos comisionistas pues no aceptan estas grandes cantidades de dinero en efectivo como si lo acepta a lo mejor un banco en alguna sucursal. Entonces es muchísimo más difícil que el efectivo se mueva a través de una fintech a que se mueva a través de una institución de crédito o alguna otra entidad que hoy en día conocemos como tradicionales. Una pregunta que nos hace Jorge Gil aquí en la plataforma, Bernardo, es: ¿la implementación de un patrón de identidad digital en México podría ser un mecanismo eficaz para prevenir el lavado de dinero en el proceso de onboarding digital en los bancos o ITF? Sí, yo creo que sería una muy buena propuesta de las autoridades. Esto se tendría que hacer por medio de una autoridad o validado por una autoridad, ¿no? Y tendría que haber ciertas regulaciones y requisitos para que se pueda llevar a cabo. Yo creo que hacia allá vamos, sería algo excelente porque lo que es cierto y lo que hemos visto es que, por ejemplo, una fintech es muy complicado hacer el onboarding de una empresa, ¿no? Como es digital, todo se tiene que digitalizar, poderes, actas, etcétera. Entonces es mucha documentación la cual se tiene que digitalizar y es más trabajo y cuesta más tiempo el onboarding de una empresa que de una persona física por todo el papeleo. Entonces, imaginémonos que hubiera una base de datos que se tengan las identidades digitales de estas empresas, pues bueno, sería en favor de todos los procesos, ¿no? Gracias, Bernardo. Me quedan 2, 3 preguntitas, pero me gustaría mejor darle la oportunidad a Elisa, que he visto que estás tomando muchas notas. Elisa, quiere decir que hay muchos aspectos que nos puedes compartir con una visión internacional, incluso global. México no es el único país que está pensando cómo crear política pública en este tema y ni cómo operarla. Hay un concierto y sé que eres presidenta electa de Gafi, pero hay temas que tú has tratado durante años en la vertiente internacional, gran experta en México, por supuesto, y que sí sería muy aleccionador tener tus puntos de vista y tus comentarios. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a IntelliJuris por la invitación. Me dio mucho gusto cómo me platicaste de este proyecto, que es un conversatorio, que todas las preguntas van adelante, así que quienes nos están escuchando,
una invitación para poner sus preguntas en el chat y trataremos de darles fuego. Me da mucho gusto también compartir el espacio con Bernardo, con quien fui colega hace muchos años en la Secretaría de Hacienda cuando él estaba en la comisión, así que me da mucho gusto también verte, Bernardo. Un par de reacciones. Yo tenía pensado en hablar en general de la digitalización y lo voy a hacer, pero me parece pertinente, si estás de acuerdo, Luis, entrarle directo primero al tema de la identidad digital. Ha sido mencionada por ti y por Bernardo en repetidas ocasiones. Quizás dar un par de observaciones sobre ese tema en concreto de la identidad y después vuelvo a abrir el panorama a lo que es la digitalización del sistema financiero doméstico e internacional. Por lo Venga, que Elisa. hace, gracias. Por lo que hace a la identidad digital, creo que es importante precisar la distinción, y tú lo hiciste muy bien para la materia fiscal, entre lo que es la identificación digital y lo que es una verdadera identidad digital. Y obviamente suenan muy similar, pero la diferencia es importante. En el campo de la identidad digital tenemos identificación, por ejemplo, como mencionabas, de los biométricos, que puede ser el escaneo de tus rasgos faciales, de tu iris en el ojo, tus huellas digitales, pero también incluye otros elementos como programa de interfaces digitales, credenciales digitales, para acreditarlo y para corroborarlo. En muchas de estas identidades digitales tienes varias bases de datos que se están nutriendo y corroborando una con otra. Por ejemplo, el trabajo que ha realizado el SAT para la materia fiscal puede ser utilizado por el país, en este caso México, para complementar lo que sería una identidad digital más abierta. Pero por ahí dejo una pausa para el tema de México por el momento. Para el tema de la identidad digital, y aquí hablo a cuenta propia, Luis, te agradezco mucho la aclaración de que todavía no estoy en funciones, así que no estoy aquí representando ni a la membresía ni al GAFI, sino por cuenta propia. El tema de la identidad digital, a mi juicio, ya no puede ser una conversación del futuro. Es un tema que ya nos alcanzó y que debemos estar involucrados tanto sector privado como sector público en esa conversación. Sabemos muy bien la importancia del mundo digital, que obliga a pensar en esta identidad digital como algo necesario. Y pensemos en algunos números. Evidentemente facilitado o propiciado por el COVID, pero para el 2022 el 60% del Producto Interno Bruto de todo el mundo se movía ya de forma digital. No quiere decir que el 60% de las personas estén en un mundo digitalizado, pero en el grueso de la economía, el 60% y muchos de otros porque son transacciones de empresas muy grandes, se mueve ya de forma digital. Las Naciones Unidas tiene ya, junto con el Banco Mundial, como meta alcanzar una identidad digital de todo el mundo para el 2030, es decir, en los siguientes 6 años. Es un objetivo que tienen por muchas razones, pero sobre todo por cuestión de inclusión financiera. Y hay países que han demostrado que esto no es algo utópico o simplemente deseable, sino que es algo factible y accesible. No quiere decir que fácil, pero accesible, como es el caso de India, un país que tiene hoy día a 1 billón de personas, 1/7 de la población mundial aproximadamente, ya con una identidad digital, bajo el proyecto Aadhaar. Por si les interesa a alguien buscarlo en internet, vale la pena. Es AADHAR, probablemente lo estoy pronunciando mal, pero en español se leería Aadhaar. Y es un programa de identidad digital de biométricos que utilizan en India no solamente para acceder al sistema financiero, sino también, por ejemplo, para hacerle llegar a la población apoyos sociales, apoyos directos, para que tengan acceso a comida, educación, a servicios médicos. Es decir, no se está utilizando solamente para el sector privado como acceso, sino también para que el gobierno pueda alcanzar a esa población que normalmente está en zonas mucho más aisladas y propiciar una verdadera integridad al mundo digital. Y hay otros países que tienen esfuerzos interesantes. En el caso de India fue el sector público el que encabezó todo este proyecto. En el caso, por ejemplo, de China, fue el sector privado. Se le encomendó al sector privado hacerlo obviamente con un seguimiento muy cercano y de resguardo de la información del sector público,
pero se buscó un modelo público-privado para que el gobierno no tuviese que incurrir en todo el gasto de implementar un programa de este tipo. Estonia es otro país que ha realizado esfuerzos interesantes. Entonces, vuelvo al punto inicial, no es algo que debamos de pensar en el futuro, sino que es una conversación muy propicia y más en el margen de una conversación como la de hoy de la digitalización. Pongo pausa al tema de la identidad digital y regreso al tema de la digitalización financiera. Y aquí creo que es muy importante y ayudó mucho a la exposición de Bernardo al inicio y la pregunta que tú hiciste a última instancia, Luis, que tiene que ver con la digitalización son las fintech o la digitalización es algo distinto a las fintech. Y creo que es importante para la audiencia aquí hacer la precisión que las fintech es un sector, una rama del sector financiero, pero eso no quiere decir que la digitalización se limite a las fintech. La digitalización es más grande que las fintech, alcanza otros sectores, sectores tan tradicionales como los bancos o sectores también que México ha estado regulando en los últimos años y que son de otra índole también financieros. Y obviamente la digitalización, como su nombre lo indica, es el utilizar tecnologías digitales para mejorar, para modernizar los servicios financieros, ya sean los tradicionales que ya se venían ejerciendo o nuevos servicios financieros, como los que mencionaba Bernardo del crowdfunding, que es algo que en su momento no existía en las dimensiones que hoy podemos tener. Había las colectas a lo mejor en una población para un nuevo proyecto o entre amigos, pero este esfuerzo de crowdfunding donde uno puede acceder a invertir en nuevos proyectos o recaudar dinero para otros propósitos, solamente un medio digital permite el crecimiento exponencial en línea. Y estas herramientas lo que ayudan es a mejorar las transacciones, la administración de las cuentas, el que las personas puedan pedir préstamos más fáciles, invertir también de manera digital, pagar facturas, etcétera, lo que a lo mejor muchos de ustedes ya están haciendo en el día a día. Y las tecnologías hay de muchos tipos. Están las blockchain, que no es un activo virtual, es una tecnología que se puede utilizar por el sistema financiero tradicional y que se utiliza hoy en día y se usa mucho para proteger la información. Puede ser la hoy muy popular inteligencia artificial, que cada vez escuchamos más, la biometría que ya mencioné, el uso de las nubes para guardar la información y que ya no sean en archivos físicos, etcétera. Es bastante amplia y el que abramos ese concepto de la digitalización como algo que va más allá de la fintech, que cubre la mayor, si no es que todos los servicios financieros potencialmente, y que también implica muchas áreas de oportunidad en la tecnología, es muy importante para pensar en el alcance que esto puede tener. Ahora, ¿en qué ayudan las tecnologías? Han mostrado que permiten un servicio más ágil, en muchas ocasiones más eficiente, disminuye los costos, y desde la perspectiva de la prevención del lavado de dinero, que hoy es lo que nos trae a la mesa, pues se ha mostrado que sí promueven la integridad financiera. Tan es así que el Gavi decidió en 2019 proactivamente iniciar un proyecto de concientizar al sector privado y al sector público sobre la importancia y los beneficios que la digitalización podrían traer a tener una mejor prevención del lavado de dinero y combate y prevención al financiamiento al terrorismo. Este grupo de estándares de la digitalización que tienen que ver con PLD, y ahorita voy a seguir con ellos, pero pongamos pausa un momento, se acompaña de otra serie de estándares internacionales que se desdoblan eventualmente en leyes y regulación a nivel nacional que tienen que ver con la ciberseguridad, que no es lo mismo que la prevención del lavado de dinero, tienen conexiones claramente y vasos comunicantes, pero es otro grupo de estándares, de principios de regulación y los que tienen que ver con la inclusión financiera. Y todos ellos tienen vasos comunicantes, pero hay que pensarlos en esa dimensión. Hay estándares internacionales para cada uno de ellos y hay autoridades que los desdoblan a manera de cascada en el país. Y en México lo vemos claramente. Bernardo es más experto en la comisión que yo, pero hay una vicepresidencia de procesos preventivos que se encarga de prevención de lavado,
tienes una vicepresidencia que tiene que ver con los temas de inclusión financiera y ahorita tienes todo el área que lleva Mary Tilly con todo el tema de, de cibernéticos y la regulación que están trabajando. Y lo mismo sucede en el Banco de México, y lo mismo sucede también dentro de Hacienda. Entonces, este enfoque en el sector privado, si es que nos acompañan personas que están en un banco o en una institución financiera, probablemente también tienen lo mismo, su área de compliance para PLD, su área de seguridad y el área que busca el tener mayor inclusión. Es muy importante que estos estándares se hablen unos a otros, pero que al pensar en ellos entendamos la génesis de dónde viene cada uno de ellos, y yo me voy a abocar en este momento únicamente a platicar con ustedes de cómo es que el GAFI ha visto la digitalización y cómo es que lo trabajó en años recientes, incluso antes del COVID. Este es un trabajo que, como les mencioné, se inició ya formalmente en 2019, desde 2018 se venía gestando, y a mí me tocó acompañarlo muy directamente porque fue bajo la presidencia de Alemania, en la cual yo tuve el honor de servir como vicepresidenta. Entonces fue un trabajo en el que personalmente y México también estuvo muy involucrado. En este trabajo de la digitalización, lo más importante fue pasar de la concepción que mencionaba Bernardo al inicio, de que un onboarding, que es donde empieza normalmente la relación con la institución digital, un onboarding me refiero a que abras tu cuenta de manera digital sin tener que ir a una oficina física, tenía un mayor riesgo. Hace muchos años, cuando Gafi inició los estándares contemplando la digitalización, dijo, bueno, se puede hacer, pero se considera de alto riesgo. Hoy día eso es algo que se cambió en los estándares de Gafi. En la guía de Gafi se reconoció que un onboarding digital puede ser incluso más seguro que un onboarding en persona, porque tienes muchos sistemas que protegen, por ejemplo, un acto de corrupción, ¿no? O un acto de descuido de un funcionario de una institución que a lo mejor no coteja bien la foto, o que puede uno tratar de asemejarse a la pictografía de la credencial, o que sea uno, por ejemplo, su hermana. Si ustedes ven a mi hermana, muchos dicen que somos muy parecidas. Yo estoy segura que si acudo con una identificación de mi hermana a un banco, probablemente vayan a pensar que sí soy ella y viceversa. Mi mamá diría que lo mismo con ella, pero no es cierto. Y seguro no está en este foro, así que lo puedo decir. Pero fuera de broma, en el área digital uno no puede engañar a una computadora que yo gesticule con mi hermana, o yo no puedo abrir su teléfono celular si me pongo frente de él sin su clave. Es decir, hoy día la tecnología tiene mayores controles que lo que pudieran ofrecer en muchas ocasiones un onboarding en persona. Ese fue el primer hito que tuvo que romper Gafi proactivamente y de manera muy abierta en 2019. Y eso se desdobló en varios documentos y una guía sobre digitalización y sobre identidad digital. Se las menciono no como comercial, pero porque son documentos muy técnicos, especializados, pero que están hechos para el sector privado, también para que los puedan ustedes estudiar. Así que los invito a que acudan a la página del Gafi. Aquí aparezco yo promotora, aunque todavía no estoy en la presidencia, pero que vayan al portal de Gafi y bajen estos documentos, porque en verdad son muy útiles, y no se espanten si ven que son 100 páginas. Siempre hay un resumen ejecutivo, un índice donde ustedes pueden elegir qué es lo que más les importa, y es fundamental para nosotros que estamos en este campo mantenernos al día con estas tecnologías y con estos avances. No podemos darnos el lujo, aquellos que estamos en la prevención del lavado de dinero, de considerar que ya somos expertos y como ya tuvimos la experiencia anterior, de aquí para adelante vamos. Requerimos tener un ejercicio diario de estar al día con estas nuevas tecnologías, con las nuevas temáticas, con los nuevos riesgos, porque es un área que está constantemente cambiando. Y sí podemos hacer la diferencia. Cada uno de ustedes en lo que esté, si son contadores, si son abogados, si están en una notaría, si están en un banco, en una fintech, donde estén, es muy importante recordar que lo que está atrás del lavado de dinero no es dinero, sino crímenes que han dado origen a esos recursos ilícitos. Y atrás de cada peso hay una persona que quizás fue explotada sexualmente, o fue afectada por tráfico de drogas, o por un secuestro, por un robo, por una extorsión.
Entonces, el volver al origen humano de lo que está atrás de la prevención del lavado de dinero es muy importante como gasolina y motivación para nosotros de meternos al día. Así que les dejamos la tarea de que analicen estos dos documentos. Y regresando a la temática, es muy importante como nosotros, como OGAFI, como el grupo internacional que fija los estándares, pero también para las autoridades, reconocer que si bien somos tecnológicamente neutros, es decir, no vamos a decir esta tecnología es mejor que aquella, es muy importante ello, porque en ocasiones, como son temas de vanguardia, empiezan a haber actores del sector privado que tienen muy buenos productos, pero como gobiernos, como organismos internacionales, no podemos decir esta es la tecnología que deben de utilizar, porque también es preocupante que haya un apoyo, un endorsement, dirán en inglés, de una tecnología en específico cuando lo que queremos es competencia y que haya interconexión entre las tecnologías. No queremos un sistema de una institución financiera que no pueda hablarse con la de otra si fuese necesario y se están mandando, por ejemplo, transferencias. Lo mismo en las tecnologías para prevenir el combate al lavado de dinero. Entonces, en Gafi buscamos siempre ser tecnológicamente neutros, pero no silenciosos. De ahí la frase que siempre utilizamos en apoyar estos temas. Y un aspecto fundamental de la digitalización es la inclusión financiera, que pasa porque puedas tener una identidad o una identificación para acceder. Pero la inclusión financiera sin duda es el mejor aliado para combatir el lavado de dinero. En México, y no me sé exactamente el porcentaje, pero hasta el año pasado, que fue la última vez que lo revisé, el 70% de las transacciones tienen lugar todavía en efectivo. No es del grueso del dinero, sino de las transacciones del día a día. El 70% siguen ocurriendo en efectivo. Y ello, Luis, tú lo sabrás mejor que yo, para temas fiscales tiene implicaciones muy importantes, para temas de lavado también tiene implicaciones muy importantes. Perdón, acaban de llegar mis hijos. Perdón, permíteme, denme un segundo. Esto pasa cuando eres mamá y se le escapan al papá. Me están sacando los oídos. Y es de noche, están en la hora del baño y se escapan. Perdón, esto es para el corolario, para las mujeres que estén viendo este mensaje. El ser mamá nunca hay momento de ponerle pausa, así que también es muy natural y les va a pasar muchas veces y no pasa nada. Y es muy natural tratar de esconder los compromisos de madre, pero es mejor hablarlos y decirlos. Así si fuera, tengo que ir a una cita médica, tengo que ir a la escuela, a un show de los niños, porque eso nos ayuda a todos y para los hombres también. Pero volviendo al punto que estaba de la inclusión financiera, es muy importante la digitalización para la inclusión financiera, pero pasa por lo que les mencionaba, la digitalización de la identidad o una identificación que sea accesible a todo el mundo. No me puedo aguantar el comentario de la credencialización del INE, y esto es estrictamente a título personal, no como funcionaria ni como alguien que trabajó en el GAFI y que trabaja en el GAFI pronto. En México un tema con la credencialización del INE es que es uno de esos momentos en que uno piensa, esto hay que tener cuidado en cómo lo dice uno, pero la verdad es que la credencialización del INE, en cómo está en la Constitución estipulado cuánto dinero se da a los partidos políticos, parte de la fórmula es cuánta credencialización hay en el país. Es decir, dependiendo de cuántas personas estén en el padrón electoral, ese número juega un factor en la bolsa que se divide eventualmente entre los partidos políticos. Entonces hay un interés natural a la credencialización en el INE. Yo pregunto, y no voy a dar la respuesta, se los dejo a ustedes, ¿qué pasaría si hubiese una identidad alterna? ¿Habría tantas INEs o no? O sea, ¿habría personas que sacarían su INE pese a tener otra identificación o no? Y yo creo que eso es algo que ha paralizado, insisto, a título personal, a nivel Congreso el pensar en otro tipo de identificación. Entonces, siendo muy pragmática, que es algo que te va dando la vida, que vas pasando del idealismo al pragmatismo, siendo muy pragmática, creo que va a ser difícil dejar el INE como la base, y está bien que se quede. Me parece que aparte del ejercicio democrático es muy importante
la participación plural y lo más abierta que se pueda y que abarquemos a toda la población, pero creo que va a tener que transformarse también en ser un INE guión identidad nacional, es decir, darle también otro componente si eso es lo que se va a utilizar como base. Pero bueno, ahí lo dejo como corolario. Muy bien, Elisa, muchas gracias por esta presentación a manera de cierre con la visión internacional, con la experiencia que tienes en el ámbito de México y tu participación en el diseño de estas reglas de las que estás hablando de Gafi. Y ciertamente surgen más preguntas a partir del tema de la identidad y de la identificación digital. Y un aspecto que fueron las primeras ideas que pusiste aquí en esta plataforma es que no hay que hablar de la digitalización como un tema del futuro, sino ya es una realidad con la que vivimos. Pero me quiero concentrar en dos aspectos. Uno, el tema del manejo de efectivo en México. Definitivamente, no, la cifra que maneja del 70% de las operaciones, del volumen de operaciones de las transacciones, 70% es elevadísimo para efectos fiscales, que no necesariamente es de lavado de dinero, porque también, y este es un aspecto, es un aspecto relevante en el que yo desde lo fiscal tengo una duda vinculada con lavado de dinero. Bueno, lo presento se discute si el delito de defraudación fiscal puede ser el delito precedente de lavado de dinero, pero no los quiero juntar. La parte de evasión fiscal puede ser mayormente afectada con el uso de efectivo, no es el único mecanismo al que se apunta. Se dice que básicamente la economía informal tendría que incorporarse al sector formal y por lo tanto operar en todos los que son sistema bancario tradicional o lo que son las entidades reguladas a través de la llamada ley FinTech. Pero la pregunta, Elisa, ¿sí sería válido afirmar que buena parte o la mayor parte de los recursos o de los activos que se blanquean es a través de sistema financiero o es a través de efectivo? Es una duda que aquí me surge y por lo tanto, ¿qué tanta concentración, en caso de que el volumen sea más alto en el blanqueo de capitales, sea más alto a través de instituciones que componen el sistema financiero, banca tradicional o las plataformas digitales, sí se tienen que concentrar más los esfuerzos en esas entidades? Insisto, pregunto desde el desconocimiento de la materia, Elisa. No hay una respuesta fácil porque cuando estás en un mercado negro es difícil tener números exactos que te permiten dar una respuesta en la que yo te puedo decir ciertamente es esto o aquello. Lo que sí tiene razón es lo que es la tipología, o sea, el término técnico cuando hablamos de lavado de dinero es la tipología. La tipología es una conducta reiterada, un mecanismo que observa la autoridad para lavar el dinero. Entonces, por ejemplo, tienes una tipología de uso de efectivo y sabes cómo es normalmente cómo lo lavan, tienes una tipología de activos virtuales y hay tipologías que utilizan empresas tachadas, etc. Y los países, una vez que ven una conducta reiterada que está llevando al lavado de dinero derivado de un cierto delito predicado o precedente también que es sinónimo, dice esto es una tipología y varias veces lo publica, hacen un trabajo y lo publica, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera y también la UIF americana, que es FinCEN, hace lo propio y así alrededor del mundo. Y Gafi hace sus propias tipologías. Y constantemente estamos tratando de ver cuál es la nueva tipología, qué es lo que se está haciendo. Pero la realidad es que las tipologías tradicionales, digamos las de antaño, son las que se siguen utilizando en mayor parte.
son el uso de efectivo, el hawala, ¿no? que se utiliza en muchos corredores en el mundo, el oro y las piedras preciosas, también se sigue utilizando, las obras de arte. Entonces, no necesariamente es que haya algo nuevo siempre, sino que hay que regresar a lo tradicional, y el uso del efectivo, sin duda, es donde el gobierno tiene menos ojos, tiene menos controles o nulos controles para poder detectar conductas anómalas, que sí lo tiene con las actividades vulnerables, como el arte, las joyas, los notarios, los contadores, abogados, etcétera. Entonces, ahí donde no hay ojos, pues, evidentemente es donde hay mayor riesgo. ¿Qué tan grande o qué tan chico es? Precisamente no lo sabemos porque no lo estamos viendo. Podemos tener estimaciones y algunas son estimaciones educadas, pero no sabemos el número exacto. Y volviendo a tu pregunta, para el GAFI, la defraudación fiscal sí es un delito predicado. Y para algunos países es el principal delito predicado para lavar dinero, en concreto Estados Unidos, así lo contabiliza el delito que genera más recursos para el lavado en Estados Unidos es la defraudación fiscal y después el fraude a servicios de salud. Hay mucha colusión con los médicos donde sí se hicieron servicios y no se hicieron, etc. Es decir, son cuestiones que no necesariamente es la gran empresa o el gran narcotraficante, sino son más del día a día y más generalizadas. Interesantísimo lo que estás comentando. Gracias, Elisa. Bernardo, levantas la mano, venga. Sí, gracias. También digo, aunando un poco a lo que dice Elisa y a tu pregunta, también recordemos que el lavado de dinero tiene diferentes etapas, tiene 3 etapas, ¿no? Entonces, para que el lavado de dinero se pueda llevar a cabo, es necesario que pase por estas 3 etapas o al menos por alguna etapa en México, porque recordando que en México el lavado de dinero es un delito que no necesita tampoco de un delito precedente, sino es un delito autónomo. Entonces, aun y cuando pueden existir delitos precedentes, también el lavado de dinero puede ser un delito autónomo. Y un ejemplo es, en caso de que tú no puedas decir y señalar de dónde viene la cantidad de dinero que te están preguntando o que te están señalando que tienes, y tú no puedas decir de dónde viene y cuál es la procedencia de ese dinero, también puede llegar a ser lavado de dinero, se te puede incriminar por lavado de dinero. Entonces es un delito autónomo en México. Sin embargo, el lavado de dinero se conoce por 3 etapas. Que la primera etapa, y respondiendo a lo mejor una de las preguntas sobre los transmisores de dinero que se utilizan o que ha habido algunas señalizaciones o grandes señales en las cuales se manda el dinero a lo mejor de Estados Unidos, de la procedencia del narcotráfico por medio de alguno de estos mecanismos de transmisores de dinero, y en México se recopila el dinero en efectivo y posteriormente, una vez que se tiene el dinero en efectivo, lo que hay que hacer es meterlo al sistema financiero. Entonces, la primera etapa es la integración al sistema financiero. La segunda etapa, una vez que está dentro del sistema financiero, lo que realizan las personas que están lavando el dinero es tratar de perder el rastro. Entonces, hay que dispersar ese dinero lo más posible que se pueda, ¿no? ¿Y cómo se dispersa? Bueno, se lleva a diferentes cuentas en todo el mundo. Se trata de borrar la cercanía del dinero al delito o a la procedencia ilícita o al origen de estos recursos. Y posteriormente, como tercera etapa, es regresar ese dinero y tenerlo de una manera lícita o tratarle de dar una apariencia lícita derivado de que este dinero a lo mejor vino de la bolsa o de algunas otras operaciones financieras en el extranjero. Entonces se le da esta apariencia de legalidad a este lavado, a este dinero ilícito. Y estas son las 3 fases. Entonces, no solamente es que se lave el dinero
en sistemas financieros o que exista el dinero, el lavado de dinero en efectivo, sino que también existe todo un procedimiento para el lavado de dinero. Gracias, Bernardo. Elisa, digo, ya los tiempos nos apremiaron. Les voy a robar unos minutitos de lo que les solicité y que amablemente ustedes accedieron a estar aquí presentes en esta plataforma. No quiero desaprovechar para preguntarte, ¿cómo está la cooperación internacional en materia de intercambio de información en prevención de lavado de dinero? ¿Estamos en óptimos? ¿Hay retos por delante? ¿Hay países que sí, que no? Desde la visión Gafi, sabiendo que no estás Gafi, pero o de la visión de Hacienda, México. Tenemos un reto a nivel mundial. México es cooperativo, le falta más interacción de sus pares en otros países. ¿Cómo podemos ver la situación actual, la radiografía en intercambio de información? Déjame salirme por la tangente y darte mejor el escenario internacional y no tanto Venga, de México, porque México va a ser evaluado por el GAFI. Va a empezar el próximo año y me va a tocar encabezar la primera parte de la evaluación, así que ya tengo que venga, empezar a venga. pensar, quitarme el sombrero de México, ponerme la cachucha de GAFI para evitar cualquier conflicto de interés en su momento. De la parte internacional, creo que es muy importante, Luis, tener una concepción de la cooperación internacional en dos sentidos, y así lo estipulaba. La cooperación internacional formal y la cooperación internacional formal son dos cosas: extradición y asistencia jurídica mutua. Y las dos son para un juicio. La extradición, nuevamente todos estamos familiarizados con ella. La asistencia jurídica mutua es el mecanismo formal por el que un país le pide a otro que le coopere que coopere para encontrar evidencia, pruebas para un caso, y se utiliza para judicializar. El informal, que es el que más ha crecido, el que tiene más resultados en el tema de combate al lavado, que es lo que estamos hablando hoy, es lo que sucede entre WIFs, por ejemplo, o lo que sucede entre supervisores. Y es una cooperación informal en el sentido de que no tiene el control judicial y legal que tiene la formal y por lo tanto es muy ágil. Hoy la UIF de México o cualquier UIF que sea parte del grupo Egmont, que son más de 190 países, puede entrar y es una solicitud de otro país y decirle: ¿cómo ves a Bernardo o a Luis? ¿Tienes información de él? ¿Te ha detonado porque estoy viendo yo esto? Tienen que justificar la petición. Y la otra UIF, no quiere decir que pase así siempre, pero podría al día siguiente, en horas, responder, decir: no me aparece a mí nada, o sí tengo alertas. No quiere decir que se van a meter a las cuentas que hay en su país, quiere decir que en la base de datos de WIF van a hacer un rastreo y ver qué tienen. Esa información le hace muy útil cuando la recibe un país para hacer más trabajo de inteligencia financiera y en su caso preparar mejor una denuncia. Esa parte funciona muy bien, la informal funciona muy bien, y yo te diría que en México, y si ustedes ven la visita, aquí me voy a meter al campo de México, nada más haciendo conversación muy objetiva. Si ustedes observan las declaraciones de la secretaria Yellen cuando vino a México en diciembre, mencionó expresamente que había una muy buena cooperación hoy por hoy entre las unidades de inteligencia financiera. La cooperación formal es un reto a nivel global y a eso México queda incluido, pero va para todos, porque es arcaica, es lenta. Cualquier persona que haya estado involucrada en un juicio que pida pruebas de otro país es muy lenta. Nada más para que tengan una idea, pasa por pasa por la OI Fiscalía, pasaría a Relaciones Exteriores, tendría que ir a la embajada, se envía y hacer otro camino, y en promedio estamos hablando entre 1 y 2 años. Imagínense un caso en el que uno requiere una prueba y sabe que está ahí y tarda 1 o 2 años en regresar en promedio. Y son casos que a lo mejor está hablando uno, como les comentaba, de secuestro, de explotación infantil, tráfico de migrantes, de personas, donde uno no puede entender que el sistema sea tan arcaico y que no tengamos un mejor mecanismo. Así que ahí también hay un espacio muy importante para la digitalización. No es algo en lo que yo esté ahorita involucrada, pero si me preguntas cuál es el cuello de botella hoy día para un buen funcionamiento, para prevenir crímenes internacionales, dentro de los cuales evidentemente los financieros son de los más importantes por no respetar fronteras, es la cooperación internacional, un reto mayúsculo. Pero pues es una discusión y una conversación que tienen que
que llevar otros organismos internacionales, en particular la ONU, que ahorita está muy ocupada en otros temas, ¿no? Estupenda respuesta, muy interesante lo que estás comentando y te pido una disculpa por la intrepidez de la pregunta, pero fue aquí en el calor de la charla, ¿no? Sí. Bernardo, y también para cerrar, la base de datos más poderosa que se tiene en México, sin lugar a dudas desde mi punto de vista, es la que tiene el SAT. Yo le llamo, de hecho, el Big Brother fiscal. Tiene una tremenda información nuestra. Contabilidad, declaraciones, transacciones bancarias, los FDIs, informes presentados por terceros, los notarios, los reportes presentados por el sistema financiero, por usuarios de líneas telefónicas tradicionales, móviles, toda esa gama de información. Pero hay un eje que es el Registro Federal de Contribuyentes. Y ese eje es el que sobre el que circula mucha de la información contable, financiera, bancaria y fiscal de los contribuyentes. La pregunta concreta, en las fintech, ¿hay necesidad o una obligación de en el proceso de conoce a tu cliente de proporcionar el registro federal de contribuyentes o eso todavía no está incrustado en el sistema? Y la pregunta va en la siguiente línea. El sistema bancario sí tiene, tradicional, sí tiene la obligación de que los clientes cuentavientes proporcionemos el registro federal de contribuyentes. En el tema fintech, ¿hay esa obligación? ¿Existe ese? Sí, también, al igual que en la banca tradicional, al momento que una persona quiere obtener algún servicio, para que lo conozcan o parte del conocimiento del cliente está el Registro Federal de Contribuyentes, entre otros requisitos, ¿no? Y más que nada para una persona moral, pues bueno, es forzosamente que tenga un registro federal de contribuyentes y lo tiene que presentar y se tiene que la propia entidad, parte de su conocimiento, pues tendrá que revisar dentro de las bases públicas que esta persona moral efectivamente exista con ese registro federal de contribuyentes. En consecuencia, sí, Luis, sí es necesario. Buenísimo, pues muchas gracias. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de hacer un comentario anecdótico, Elisa, ahorita que entraron tus hijos. Yo te aplaudí y muchas de las participantes también te echaron porras. Más o menos un año y medio organizamos aquí en IntelliJuris un foro internacional, fue en inglés, y participó uno de los grandes intelectuales del derecho fiscal internacional que labora en la OCDE. Y estábamos en la mitad del foro y llega su hijo chiquito, le da una manotazo a la computadora, a la cámara, tira todo, se desconecta en mitad de la plática y como a los 8 o 10 minutos se conecta y riéndose y todos nos reímos. Dice, es que llegó mi hijo y me tiró la computadora, ¿no? Yo creo que son el tema de los hijos y lo que pasa, pues ya quienes tenemos hijos grandes no pasamos por estas lides. Bernardo, muchas gracias, un placer haberte tenido aquí en IntelliJuris. Y agradezco también la generosidad, por cuenta mía y de todos quienes estamos en esta plataforma, la generosidad de tu participación, el interés por estos temas cada vez florece más. Hay mucha leyenda urbana y yo creo que precisamente hablar desde lo técnico para estos propósitos alimenta mucho el discurso que en México tenemos que ir construyendo sobre estos temas. Y Elisa, particularmente agradecido contigo. Nos sentimos muy honrados en lo personal, muy honrado de haber tenido a la estrella de estrellas en México a nivel internacional, que serás a partir de mayo, creo que tomas posesión del cargo. Te vamos a echar muchas porras y vas a ver que las mejores energías emocionales, mentales y espirituales las vas a recibir desde acá. En lo personal, aprecio mucho la generosidad también con la que compartiste el entusiasmo de sumarte a este conversatorio que en realidad es un conversatorio de dos, pero para todo un foro. Esta charla se queda alojada en la página de IntelliJuris,
pero también en YouTube, así es que libremente, con acceso ilimitado, podrán verlo y seguirnos quienes no tuvieron la oportunidad. Les doy un aplauso, muchas gracias y esperamos vernos pronto por acá. Y a quienes Muchas nos gracias. visitaron, un gustazo. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Y gracias a quienes nos acompañaron. Muchos saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto.